¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a otro video más. El día de hoy les tenemos una nueva reseña y en esta ocasión tenemos la cobertura final de la última temporada y de la serie en general de Star Wars The Bad Batch. El lote malo, el mal lote, no sé cómo estará traducida, pero finalmente ha terminado después de 3 años sólidos, rápidos, muy concisos, pero finalmente cerrados, ¿no? Y exitosamente cerrados, debo decirlo, ¿no? No sé cómo habrá dejado el sabor de boca a ustedes con este final de serie, este final de temporada. Sin embargo, yo les voy a comentar cómo es que me ha parecido. Primero la serie en términos generales y luego con su última temporada, específicamente esta segunda mitad de su última temporada y todas sus repercusiones hacia la franquicia, ¿no? Primero partamos con ¿qué es Bad Batch? Bad Batch es un spin-off de la serie de Clone Wars, una serie que sufrió mucho por los cambios de dueños que tuvo Star Wars, por luchar por seguir en el público siendo un formato animado y bastante caro, era demasiado presupuesto para The Clone Wars y aún así su gusto en el culto de Star Wars hizo que se reviviera 2 veces, ya que fue cancelada 2 veces. Sin embargo, en estas cancelaciones hubo muchos capítulos casi preproducidos, de hecho preproducidos, escritos, grabados, sin embargo que no tuvieron animación final. Ahí existen los episodios perdidos, entre comillas, ¿no? Que están en YouTube. Algunos de esos que han sido adaptados tanto para Clone Wars como para The Bad Batch, que es lo que vamos a hablar ahora. Como decía, Bad Batch es un spin-off. Específicamente, en este último grupo de capítulos de The Clone Wars surgieron este llamado lote malo de clones de Bad Batch, un concepto muy interesante, protagonizando su propio arco dentro de Clone Wars, ¿no? Y gustaron tanto que recibieron la bendición de papá Filoni y tuvieron su propia serie, que no solo es una serie spin-off, sino que es una sucesora, 100% es una sucesora muy digna de Clone Wars, y eso es a lo que voy a llegar, ¿no? Continúa muchos aspectos que Clone Wars ha dejado abiertos. A diferencia de Rebels, que trata de recuperar algunas cosas de Clone Wars, este espíritu de los clones, este espíritu de la guerra, ahora pasamos a la posguerra, ¿no? Y una guerra que entre comillas los buenos han perdido. Y las repercusiones que tienen los soldados, los veteranos, los que ya no tienen que ir a batalla, sin embargo que han sufrido en carne propia como peones en esta guerra, ¿no? Es un concepto muy muy interesante y muy acertado desde que lo anunciaron, que The Bad Batch tenga su propia serie post Orden 66, exactamente post Orden 66, lo cual es muy muy llamativo, ¿no? Desde el 2021 hasta el presente 2024, la serie tuvo 3 temporadas, una por año, y tuvo 47 capítulos. Las 3 temporadas se dividieron en 2 partes, muy acertado, ya que cada temporada tenía, bueno, la primera creo que tenía 20 y tantos capítulos, la segunda me parece que llegó a los 15, 16, igual esta tercera llegó a los 15 más o menos. En total son 43. No estoy seguro si estoy o no estoy en lo correcto en cuanto a cuántos capítulos tuvo cada temporada, pero en total fueron 43, ¿no? Y sigue la Fuerza de Clones 99, ¿no? Que son clones fallidos, pero al mismo tiempo clones que son privilegiados por ser fallidos, ya que no tienen estas especificaciones estándar, que hacen que los clones sean estándar y sean tan manipulables, ¿no? El hecho de que sean fallidos no va de que necesariamente que tengan deformidades, sino de que no sean soldados como tal, que no estén acatando órdenes, que no sean peones. Es algo muy interesante y fue una apuesta muy segura para Disney Plus en su momento, ¿no? Al mismo tiempo, incluso teniendo una trama tan interesante, por lo menos para los seguidores de Star Wars, que no sé si fue por el boom del Mandaloriano, de Andor, de Baby Yoda, que la serie pegó muy bien y cayó muy bien y fue muy bien recibida en general, ¿no? Yo aplaudí mucho esta serie, en sus 2 primeras temporadas no me cansé de alabarla, su segunda temporada la alabé demasiado, la primera mitad de la tercera también me gustó muchísimo, me pareció de lo mejor que se hizo y dije que me pareció una muy buena idea acabarla en la tercera temporada, porque tenía que haber un tope, ¿no? Tenía que haber un tope con el drama. Si bien estamos cubriendo una época no abarcada dentro del canon nuevo de Star Wars, hay el riesgo que pasó muchas veces y sigue pasando con Star Wars, que es lógico que perjudiquen el lore con lo que pasa después, ¿no? Quizás me estoy chipando mucho en términos de reseña,
pero tenía ese riesgo y así que lo más coherente sería terminar la serie en lo alto y con una historia bastante concisa, ya que la serie es muy puntual. Si recordamos, el Mandaloriano presentó en su primer capítulo a Grogu como un factor sorpresa que no apareció en ningún tráiler y que gustó demasiado, y la serie se giró en torno a, bueno, al Mandaloriano y a Grogu. Aquí no solo tenemos a Bad Batch, tenemos un icono sorpresa, un personaje sorpresa, un MacGuffin al principio que luego se convierte en la protagonista, que es Omega. Que para los que no han visto la serie, no se preocupen, la van a conocer al principio de esa serie, no es un spoiler, de hecho es que es muy evidente, ¿no? Y jugó una vez más con este factor de un personaje nuevo que le dé esta chispa a este grupo de soldados, ya que no... bueno, sí que podemos empatizar con un grupo de soldados veteranos que están sufriendo este efecto posguerra, pero también necesitamos una figura externa a este conflicto, ¿no? Y creo que Omega pegó muy bien. Al principio tuvo el efecto Ahsoka de que no cayó tanto por ser una niña molesta, pero luego con la evolución que tuvo sí que fue consolidada como personaje, ¿no? Ahora vamos al punto de este último tramo, ¿no? Ya que yo he hablado en anteriores directos y anteriores videos sobre las anteriores temporadas y todo ha sido mi bendición, ¿no? Todo ha sido excelente. Sin embargo, creo que esta segunda mitad de esta temporada final no ha cumplido. Creo que ha sido lo peor que ha tenido la serie. Creo que falló bastante y creo que la palabra sería aflojeado. Los escritores no sé qué pasó, se han cansado o se les ha pasado la creatividad o no sabían qué hacer simplemente, puede ser lógico, pero creo que ha habido un gran problema con este último grupo de capítulos que ha hecho que la serie no termine siendo tan perfecta como Clone Wars, que aquí también tuvo sus altibajos, ¿no? Pero terminó en lo alto. Sin embargo, Bad Batch, si bien podemos considerar un producto bastante sólido, muy interesante, no termina en lo más alto, ¿no? Su punto más alto no es su final, lo cual es algo que decepciona un poco. Y ahora voy a hablar de los puntos, lo mejor que hizo Bad Batch y lo peor que hizo Bad Batch. Y van a ver que de lo peor que hizo Bad Batch es casi todo ese último grupo de capítulos. Primero hablemos de lo mejor. Primero, recuperar tramas abiertas. Ya les dije, no solo es un spin-off, es una continuación. Recupera muchas tramas sueltas, sólidas, sueltas, desatadas durante años. Y la cierra, me refiero a tramas de Clone Wars, ¿no? Como la bestia Silo, por ejemplo. Y pequeños conceptos sueltos, pequeños personajes sueltos también, les da un poco de lógica y eso es algo que se aplaude muchísimo. También conecta dos grupos temporales, dos tiempos que tenían un espacio vacío, ¿no? Un hueco vacío durante toda esa época. Luego, que ya lo dije, es un digno sucesor de Clone Wars. Sigue todos esos conceptos y los recupera bastante bien. Sigue adelante con toda esta trama de la posguerra, esto ya lo mencioné, pero es un digno sucesor de Clone Wars. Luego, sobre sus personajes, aborda bien todo lo que es el tema de los clones siendo interpretados por la misma voz incluso, tienen su particularidad y brillan por su cuenta. Otro factor que ya lo mencioné, pero lo voy a repetir, es que cubre un tiempo que no se cubrió antes. Ahora veamos los puntos negativos, que como les mencioné, embarcan especialmente la segunda mitad de esta última temporada. Primero, el fanservice, que hasta el momento había sido interesante, con la llegada para no spoilear, no voy a decir los nombres, pero de cierto cazarrecompensas en la segunda temporada, había sido interesante, siempre es aceptable algo de fanservice, ya lo vimos en el Mandaloriano. Sin embargo, el fanservice que quisieron traer en esta última temporada no tiene fundamentos, no tiene pies ni cabeza y no funciona directamente, ¿no? Ni siquiera por los más fans del sujeto del fanservice, lo cual decepciona muchísimo y hace que ocupe tiempo valioso para que la serie pueda desarrollar una historia que sí que ha necesitado desarrollo, ¿no? 2. El arco final dentro de este último grupo de capítulos. El arco final es repetitivo, es muy flojo, está escrito muy vagamente, parece estar escrito por inteligencia artificial, pero 2 veces, ya que es redundante.
tiene un final muy blanco para mí, no tiene un final ultra dramático, no tiene consecuencias. Y de hecho, si es que tiene consecuencias, son consecuencias negativas para la historia de lo que viene adelante. Otro punto negativo sería el sinsentido del final. Y con el final me refiero al último capítulo, a cómo termina cada personaje y cómo termina esta historia. Ya que si bien trata de conectar con lo que pasa en la trilogía clásica, como lo hizo Rebels en su momento, no tiene resolución. Se siente que falta algo más, ¿no? Se siente que han omitido muchas ideas. Sabemos que no va a haber más continuación, no va a haber una cuarta temporada, lo cual es algo raro. Dudo mucho que se abarquen esos personajes en otro tipo de historias y es lo que más molesta, ¿no? Que son libros abiertos, cada uno de estos personajes es un libro abierto que al no tener conclusión termina siendo un problema para el desarrollo de la historia, ¿no? Un por qué es que no aparecen más adelante, por qué no los vemos y si es que logran abarcarse en cómics o en novelas o qué sé yo, ¿por qué no han hecho esta serie, no? Es un sinsentido total. Y otro punto negativo, quizás el último y el más personal, es que debieron traer al fanservice que necesitaba aparecer en esta serie. Y es el clon. No el clon malo, ¿no? Ya que es el clon diferente por excelencia, que es Boba Fett, ¿no? Creo que tenían que encontrarse en algún momento con el lote malo, específicamente con Omega. No sé si lo van a hacer a futuro, lo cual va a ser raro adaptar Omega en live action. Sin embargo, me parece un punto ideal para que hayan metido a Boba Fett y no lo han hecho. Hace un desperdicio total, ¿no? Donde pudieran haber metido a Boba Fett, han metido a personajes que no tenían nada que hacer en esta historia. De hecho, contradicen mucho más el lore de lo que en vez de ayudarlo a cobrar sentido, ¿no? Si algo hizo bien el Mandaloriano en su segunda temporada sobre todo, o productos temporales de esa época, fue buscar dar sentido a este tipo de historias. Él también lo hizo Bad Batch en sus primeras 2 temporadas, tratar de dar resolución, tratar de dar coherencia a este lore. Y este final deja más preguntas que respuestas. Y quizás ese sea mi más grande problema con The Bad Batch. En conclusión, creo que es una serie que la recomiendo, aún así la recomiendo muchísimo. Tiene tópicos muy lindos y también la pondría en una categoría que es casi una continuación de eso. Son 3 temporadas extra para Clone Wars, es como la guinda sobre el pastel. Aunque haya sido un poco estirado hasta su final, haya sido un poco despropósito, creo que aún así vale la pena disfrutar muchas cosas que quizás si tienen ganas de más Clone Wars, tienen más Clone Wars y viene en forma de Bad Batch, ¿no? Y tiene un grupo de personajes muy carismáticos y en conclusión es una gran idea para una historia, ¿no? Es un gran concepto que hubiera preferido prefiero mil veces que se haya hecho de esta forma a que no se haya hecho en absoluto. En conclusión, yo le doy a Bad Batch un 6.8 de 10, que para mí es una nota bastante buena. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña y este pequeño cierre a este spin-off / secuela titulado Star Wars The Bad Batch, el lote malo. Esperemos una próxima serie de animación de Star Wars. Hemos tenido un especial que también lo vamos a cubrir, el de Tales of the Empire. Sin embargo, con esto concluye la historia de El lote malo. Hasta la próxima, amigos. Espero que les haya gustado. Si quieren más reseñas como esta de series, películas, música y todo, síganme en todas mis redes y denle like o suscríbanse a este canal para que así yo sepa de que les gusta este tipo de contenido. He visto que se han estado suscribiendo, lo cual agradezco muchísimo. Estamos a nada de llegar a los 200 suscriptores, así que ese pequeño sub me ayudaría muchísimo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.